Bueno, me quedaron algunas cosas colgadas de los temas anteriores y bueno, quiero aprovechar la memoria para poder contarlas. Algunas cosas de China, un país que en ese momento me impresionó tanto. Eh, Parábamos en un hotel en Pekín que estaba sobre una avenida muy ancha y a las madrugadas ahí me despertaba antes de tener que salir para trabajar. Y la verdad que aparecían bandadas de bicicletas con todos los chinos que iban a trabajar. Parecían pájaros, porque eran infinidad, incontables. Uno no estaba acostumbrado a ver esa cantidad de gente junta y todos en bicicleta. En los cruces de las avenidas había garitos, como los viejos garitos de acá, pero para dirigir el tránsito de las bicicletas, lo cual era un quilombo, porque era imposible cruzar mientras pasaba esas bandadas que no dejaban de pasar, que era una China en pleno movimiento, en pleno trabajo, en pleno crecimiento, una cosa de locos. Bueno, y por otro lado, este, habían sido muy gentiles, nos habían llevado a conocer todos los lugares más históricos y más hermosos. Eh, Fuimos a visitar la ciudad prohibida, que comienza frente a la plaza Tiananmen, ellos la conservaban como un lugar histórico. Era la ciudad donde vivían los antiguos emperadores. Era todo un lujo asiático, podemos decir, increíble. La habían conservado y con leyendas que era para poder visitar, ¿no? Lo que había sido la época anterior en China y qué había quedado de esa cosa que estaba, obviamente, como una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Así que una experiencia muy interesante. También la visita a la muralla china, increíble, en medio de la montaña, kilómetros y kilómetros de una construcción impresionante, trabajo verdaderamente chino, hermoso, no sé cuántos miles de kilómetros de esa construcción. Bueno, a pesar de toda esa muralla que le habían hecho para defenderse, para que no lo siguieran invadiendo, porque China siempre tuvo una historia de pueblo invadido. A pesar de esa muralla gigantesca, lo siguieron invadiendo igual. Los chinos se metieron por un lugar y bueno, evitaron la muralla, todo eso en medio de la montaña, ¿no? Hermoso, hermoso el lugar. Y así nos llevaron a visitar muchos lugares, pero bueno, ya estábamos, por recordar otra anécdota, este, hicimos con los médicos chinos una relación que pareciera que nos hubiéramos conocido de toda la vida, culturas tan distintas, pero había como un contacto humano muy fuerte. Entonces un tiempito ya, unos días antes de irnos, a los médicos argentinos se les ocurre que, bueno, tantas cosas que nos habían ellos también brindado de amistad y de generosidad, queríamos invitarlos a una cena a todo ese grupo de médicos chinos, eran como 20. Y bueno, decidimos hacerlo, nosotros éramos cuatro. Invitamos a los 20 chinos, ellos eligieron un lugar muy típico de ellos, se llamaba el Pato Laqueado. Todo pato se comía ahí, pero era un lugar muy tradicional y bueno, eso lo pagamos nosotros y bueno, pagar para tanta esa gente nos salió una cantidad de dinero, para mí es muy significativo. Bueno, lo pagamos, yo me quedé en cero, entonces bueno, Liota quiso tramitar en la embajada, que nos devolvieran la plata, poniéndome a mí, por ejemplo, que me quedaba con 0 pesos. este, y no, los demás médicos no aceptaron porque, qué sé yo, por orgullo, porque queríamos devolver y devolver lo que costaba. Entonces lo pagamos y bueno, nos quedamos así.
Y en esa cena maravillosa de confraternidad y todo, con la bebida típica de ellos, el Moutai, no sé si lo pronuncio bien, que es una bebida alcohólica que se sirve en unas copas, parecido al sake japonés, y que tiene un contenido alcohólico inmenso, no sé, como 70% de alcohol, y que cada vez que te llenan la copita, se brinda, se chocan las copitas y se dice hasta el fondo, y se muestra luego la copa vacía. No, para mí era, cada vez que me entraba una copita de Moutae, era como que un dragón me estaba invadiendo el cuerpo. Bueno, fue todo una experiencia muy, muy rica. El embajador argentino Ross, que era del Palo, un embajador de carrera, que había estado siempre en Oriente, nos contó mucho sobre la cultura china. Se, Se hacía como una relación muy intensa también. Y yo le preguntaba, embajador, ¿cómo es estar así tan aislado para un occidental ahí en medio de la cultura china? Y hasta me confesaba que, bueno, para él era una experiencia maravillosa, siempre había estado en Oriente, y bueno, desde que se restablecieron las relaciones con China, era el embajador argentino, y el único problema que tenía, que decía, ahí, de coger ni hablar, porque era muy rígido todo, así que no, esas cosas no se, no se toleraban, había que pasarla ahí en abstinencia. Bueno, pero muy rica, muy viva. Yo luego la seguí con los chinos que siguieron viniendo para Argentina. La embajada china en Argentina me invitaba siempre para las celebraciones. Bueno, y entre las cosas que nos tocó vivir también muy fuerte, nos tocó el aniversario de la Revolución China, que se hacía un acto en el Palacio del Pueblo. Y bueno, nosotros fuimos invitados. Yo tengo y conservo todavía la invitación, la carta de invitación que la firma Zhou Enlai. Zhou Enlai fue uno de los dirigentes de la larga marcha china, ¿no? Y presidente en ese momento de China, ya estaba bastante viejo. Bueno, y fuimos al Palacio del Pueblo y estaba, Chow ya estaba con una enfermedad respiratoria, estaba medio flojo, bastante flojo de salud, pero estaba. Así que, bueno, nos sentamos ahí entre bueno, el discurso. Entonces, como no lo podía dar Chow, lo dio el vicepresidente, que era en ese caso Deng Xiaoping, que fue luego el que siguió luego con las reformas y la modernización de la China que siguió después. Y también era muy característico la forma que tenían los chinos para festejar, esa especie de aplauso lento y sostenido que se transformaba en algo musical, ¿no? La forma de aplaudir, muy característica de ellos, y luego los brindis con el famoso Moutai. Bueno, una experiencia increíble en el Palacio del Pueblo, que vendría a ser la Casa de Gobierno, ¿no? Y bueno, ahí dejo la experiencia de China y me voy un poquito a algo que también de la charla anterior. Me olvidé de un caso también que nos había tocado mucho porque pasó adentro del hospital italiano en la época de la represión dura. Este, estaba el compañero Grijera. Grijera era yo lo había tenido en la universidad como ayudante en la cátedra de microbiología. Bueno, luego incidimos ahí en el hospital. Él tenía una personalidad exuberante, muy alto, corpulento, parecía un rugby, pero un rugby, digo, pero de los buenos, ¿no? No de los de ahora. Y con una personalidad, era jefe de residentes de clínica médica. Y bueno, él estaba incorporado a Montoneros, estaba en el sector de sanidad,
Bueno, y era un tipo que estaba en todas, no se perdía una. Bueno, lamentablemente estaba seguramente fichado, bueno, y se produce un operativo, ya lo estarían buscando, de alguna manera lo habían localizado y lo encuentran, la patota se mete en la pizzería Gildo de Medrano y Corrientes, entran todos ahí con las armas, lo ve, sale por la puerta que da sobre Medrano, empieza a correr, nada, con una velocidad, toda la patota atrás, motorizada, persiguiéndolo, y llega sin que lo alcancen hasta meterse adentro del hospital italiano, que él lo conocía palmo a palmo, además lo conocían todos. Yo no estaba ese día en el hospital, pero sí tengo los testimonios de todos los que actuaron, de sus amigos y de los que actuaron de primera mano en esa desgraciada circunstancia. Entonces él se entra, se manda, primero se mete camuflado como si fuera un paciente en la terapia intensiva, le meten no sé qué cosas, yesos, le meten algunas cosas, pero bueno, el ejército y la policía se metió con una violencia y con una virulencia, maltratando a toda la gente, pacientes, a todo. Era una furia, lo tenían que agarrar sí o sí. En un momento se da cuenta él y los demás colegas que ahí lo iban a agarrar, entonces él sale de ese escondite que se había hecho y se mete por un sector de ortopedia en una habitación de esas que había, que tenían unos baños chiquitos, y se trepa ahí a la pared del baño, de la forma más disimulada posible, como, bueno, es difícil en un hospital entrar en absolutamente todos los lugares. Pero bueno, la racia que estaban haciéndose esta gente era tremendo, seguían buscándolo hasta que finalmente, ¿cómo lo logran dar con este tipo? Una mucama. Lamentablemente una mucama lo había visto entrar y se asustó y se lo marcó a la patota y le dijo que estaba metido allá adentro. Bueno, fue entonces cuando él ya estaba preparado, estaba trepado ahí en el baño, cuando vio que la patota entraba, él tenía en la boca la pastilla de cianuro y la masticó y se la tragó. Obviamente entró ahí rápidamente en coma, pues ya estaban los milicos preparados, lo llevaron ahí a la terapia intensiva y quisieron obligar a los médicos que eran los amigos de él, que le hicieran un lavado de estómago porque ellos querían más, no solo querían que se muriera, sino querían antes torturarlo, extraer información, todo lo que pudieran hacer. Y los colegas de la terapia se negaban y bueno, los amenazaron, los golpearon, le pegaron. Al final no hubo más remedio que hacerle el lavado de estómago, lograron revivirlo y se lo llevaron al pobre Grigera para torturarlo mejor y hacerlo desaparecer, como a tantos otros, ¿no? Muy triste cómo terminó el colega del hospital. Hubo varios ahí en el hospital, pero lo Grigera fue realmente muy sentido por cómo era y por la singularidad y la violencia del operativo que se había desarrollado dentro del hospital. Bueno, siguiendo entonces con el relato, ya comenzado los años 80, no sé si sería fines del 81 o comienzos del 82, pero todavía estaba la dictadura militar, aunque ya se notaba un poco menos. Estaba cerca Malvinas, ya, bueno, nos empezamos a juntar otra vez los compañeros en San Martín, y ahí aparece en las reuniones un compañero que había sido dirigente montonero importante,
pero que había caído en cana en forma temprana, por eso estaba vivo, ¿no? Porque lo habían agarrado, digamos, lo habían legalizado antes del golpe, pero se habían ensañado muchísimo con él. La cárcel para él fue un tormento tremendo, que el compañero, bueno, lo conocíamos todos por el Pollo. El Pollo, joven, muy joven cuando había caído y seguía siendo joven. Salió entonces, creo que ahí sobre el 81 o comienzos del 82 de la cárcel, inmediatamente se conectó ahí con el grupo nuestro y estaba mal, la verdad que estaba muy, 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 muy afectado, psicológicamente muy, muy golpeado, bueno, y entre otras cosas estaba solo en la calle, no tenía laburo. Y bueno, hicimos gestiones en ese momento, logramos ahí, entre un poco de gestiones sindicales que se hicieron ahí con los sindicatos de San Martín y un poco ahí, con las obras sociales que yo conocía en el hospital, le conseguimos un trabajo como administrativo en OSECAC, la obra social de empleados de comercio en San Martín, y quedó como empleado administrativo porque por lo menos ahí con el trabajo podría poner un pie sobre la tierra y empezar a rehacerse. Pero él viene en una de esas reuniones, hacemos una buena amistad y me dice, mira, yo seguía con las mismas convicciones, pero no tenía realmente la fuerza psicológica para seguir la militancia. Dice, yo hice un trabajo muy fuerte ahí en la villa más grande de José León Suárez y bueno, tengo contactos, vos sos médico, vos podrías seguir el trabajo mío porque yo ahora no estoy en condiciones de hacerlo, ¿por qué no vas a ver? Yo te presento a la gente, vamos juntos allá, yo te presento y con un resto de los compañeros hacemos algo. Y así fue, y nos fuimos ahí con los compañeros, con Patricia, con Ricardo, con Roberto, el Pollo, que era el que había estado antes, y nos vamos a la gran villa La Carcova. La villa La Carcova en José León Suárez está en la parte de atrás y limita con los basurales de José León Suárez, que todos recordarán en 1956 fueron los fusilamientos de José León Suárez luego de la revuelta del general Valle y que relata magistralmente Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre. Bueno, ahí atrás estaban los basurales y antes venía la villa La Carcova. Y ahí entonces comenzamos a diagramar un trabajo, uno de los, digamos, de los jefes de, del sector propio de ahí, de la villa, un villero, tenía como profesión pocero, es decir, hacía pozos para agua potable. La villa no tenía agua potable y tenía una endemia de parasitosis monstruosa afectando a toda la villa en ese momento. Entonces comenzamos a diagramar, a hacer un trabajo para hacerme ya a mí un consultorio. Yo estaba totalmente dispuesto a dedicar mis esfuerzos ahí para hacer el trabajo social y el trabajo político, obviamente, porque todo estaba ligado. Nuestro otro objetivo era reconstruir el peronismo de San Martín, que estaba totalmente deshecho, había que hacerlo todo nuevo, y después de la guerra de Malvinas ya logramos armar, se construyó un lugar para que fuera consultorio, porque yo iba a llevar muchos medicamentos que yo conseguía en el hospital italiano y a través de los visitadores médicos y de los laboratorios, entonces necesitaba un lugar con llave para que esos medicamentos fueran ahí quedados y no cualquiera tuviera alcance de eso, y armamos toda una logística como para ir trabajando. Yo me hice como una especie de postas, tenía en un sector más alejado una sala en la cual me podían hacer, en caso que yo precisara, radiografía de tórax y laboratorios básicos, y había hecho contactos
con compañeros médicos que tenían cargos importantes, uno en el hospital de niños, el Hospital Gutiérrez, y era muy importante porque había muchos chicos en la villa, y otro en el Hospital Argerich para los adultos. Entonces, cuando había que hacer derivaciones que requerían internación, yo con un recetario del Hospital Italiano y mi sello, ya sabían de dónde venían y cuál era la prioridad y pasaban cualquier lista de espera y entraban ahí. En el Hospital de Niños me resolvieron muchísimos casos de cardiopatías congénitas sin estar esperando 1 o 2 años, gente de la villa que de otra manera no hubiera podido tener acceso a eso. Pero la campaña, bueno, era organizar no solo la atención médica, sino también la campaña por el agua potable. Para eso había que formar un grupo de trabajo para poder hacer todos los pozos de agua potable en toda la villa. Para eso se necesitaban recursos, así que tuvimos que recurrir, como estábamos trabajando también en el armado político de la reconstrucción del peronismo, estaban los sindicatos, eran los únicos que estaban más o menos organizados, y entre los sindicalistas que estaban ahí, increíblemente en ese momento todavía no estaba tan enganchado con otras cosas, pero estaba el famoso Luis Barrio Nuevo. Bueno, hay que hablar con todos, ya habíamos aprendido la lección anterior. Entonces, bueno, vamos con Luis y yo la conocía a la mujer de Luis, Barrio Nuevo, porque Graciela Camaño llevaba a su hijo a la misma escuela que los míos, así que nos conocimos ahí de los actos de la escuela. Y bueno, empezamos ya más cerca cuando llegó las elecciones y que ganó Alfonsín y el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba Armendáriz. Era un gobierno radical, ahí no teníamos realmente mucho acceso, pero la verdad que Graciela Camaño en ese momento mostró una gran sensibilidad social, había que conseguir recursos, dinero para poder trabajar ahí haciendo los pozos, bueno, medicamentos, muchas cosas que hacían falta y Graciela, debo reconocer que me ayudó mucho en la parte inicial. Yo ya había reservado todos los miércoles a la tarde y noche hacía consultorio ahí en la Villa La Carcova y el sábado todo el día. Eso era permanente. Eso lo llevé desde el año 82 hasta el año 97, 15 años haciendo ese trabajo. Para mí fue una época maravillosa del ejercicio de la medicina primaria. Creo que fue nada, de ida y vuelta, de aprender ellos probablemente y yo también, y los militantes que estaban conmigo. Y al mismo tiempo concurríamos también por las noches a las reuniones que se hacían en la básica y a las reuniones de lo que se llamaba la Unidad del Peronismo de San Martín, de la cual era líder, entre otros, Barrio Nuevo. Entonces, por lo tanto, el trabajo de la villa comenzó a crecer en forma rápida, gracias a esas ayudas que se iban consiguiendo. Yo conseguía medicamentos por todos lados, motivaba gente, alguna gente del hospital que sabía lo que estaba haciendo venía conmigo, ayudaba, no solo hacía consultorio, sino que cuando terminaba el consultorio me iba casa por casa a ver qué necesitaba cada uno. Siempre tenía que mirar que con el auto fuera con la nafta cargada, porque siempre cuando entras a una casa y ves una necesidad, terminás sacando del bolsillo lo que tenés para tratar de ayudar al que estaba. Pero bueno, en ese trabajo ya cuando terminaba el sábado el consultorio y de ir con las botas ahí entre todas las casas y resolver las cosas, bueno, a la noche se armaba una especie de ahí al aire libre, ¿cómo se llama? Una fiesta chamamecera, donde bailaban chamamé, algunas cumbias y qué sé yo. Bueno, yo también participaba de eso. Así que teníamos una agrupación política, obviamente, hacíamos actos,
y convocábamos a la solidaridad de la gente, bueno, lo que había que hacer. Este, Empezó entonces a llamar la atención porque el trabajo era un trabajo territorial bastante importante. Entonces, los, los políticos de ahí de la zona también ya te empezaban a mirar que querían poner su piecito también ahí, ¿no? Para sus ambiciones políticas. Entonces nos llamaban y teníamos reuniones con el caudillo local que se llamaba Migliosi, que había sido, bueno, senador provincial de la primera etapa de Perón, no me acuerdo siempre que venía, venga doctor, acá para la foto, decía él. Bueno, nada, ese era un viejo dirigente que ya no tenía cuerda para mucho. Después estaba Brown, el abogado Brown, que después terminó en el Frente Renovador, con ese tampoco se mojaba los pies demasiado. Después estaba, bueno, la gente de Barrio Nuevo, que eran los que estaban llevando en ese momento la parte más fuerte de ahí de la reorganización local, y ese sí Barrio Nuevo venía, pero Barrio Nuevo, un personaje que ya se las traía, él siempre fue mafioso, ¿no? Y entonces él venía con su barra mafiosa. Yo vivía en San Martín, a 3 cuadras de la cancha de Chacarita. Ese era mi domicilio. Y Barrio Nuevo venía con, él dirigía la barra brava de Chacarita. No sé si muchos conocen los que no están en el fútbol, pero la barra brava de Chacarita era la barra más brava del fútbol argentino, ¿no? Se peleaba con la barra brava de Boca y yo creo que en esos momentos ganaba la barra brava de Chacarita de San Martín. Eran unos muchachos, por decirlo de alguna manera, tremendos. Y el jefe de esa barra brava se llamaba el Turi. Bueno, cada vez que venía Barrio Nuevo al barrio, él venía para caretear y lógicamente para querer llevar agua para su molino, pero respetaba el trabajo que hacía yo y los otros compañeros. Y recuerdo una anécdota después de unos años de estar trabajando juntos. Bueno, había un acto, no me acuerdo por qué era un domingo. Y bueno, en el acto estaba Barrio Nuevo, que había llegado un poco después, qué sé yo. Y el orador final era yo. Y entonces yo, bueno, me mandé todo un discurso, medio revolucionario, qué sé yo. Y bueno, no le di pie a Barrio Nuevo como para que sacara tajada de toda esa gente que se había juntado ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ya había terminado el acto y yo entré ahí al consultorio, no sé, a sacar algunas cosas y se mete Barrio Nuevo con el Turi, el jefe de la barra brava de Chacarita. Entonces, Barrio Nuevo se me pone enfrente y el Turi se me pone al lado. Y entonces me dice Luisito Barrio Nuevo, eh, mira, Tordo, yo sé que acá tenemos que trabajar juntos. Ahora, si nosotros logramos este, ganar y hacer lo que tenemos que hacer, yo sé que después nos vamos a cagar a tiros, ¿no? Revivía las cosas de los 70. Y mientras tanto, el Turi amenazante al lado mío, ahí plantado, ¿no? Yo recuerdo que cuando íbamos para esas reuniones nocturnas en las cuales se estaba generando la unidad de los sindicatos ahí en San Martín, a veces lo llamaban por teléfono a Barrio Nuevo y el que lo estaba llamando era, que tenían una buena relación, era Cavalieri, que estaba también ahí en OCK, que también era bastante mafioso, y recuerdo escuchar la conversación estando al lado de él que le decía, bueno, ¿cuánta gente querés que te mande? Y eran estos tipos que iban, ¿no? Los tenían, es decir, la barra brava a disposición, ¿no?
no solo estaban gente del sindicato, sino que eran directamente estos barra brava temibles de ahí de la zona. Pero bueno, más allá de todos estos políticos oportunistas y todo, bueno, y me quedaba contar como anécdota de que también estaba otro grupo político que lo dirigía el que había sido, o era en ese momento, el abogado de Carlos Menem, que era Hugo Grimberg, un buen tipo, digamos, era más progresista que todos los otros que estaban por ahí. Y bueno, Menem había estado preso allá en el Chaco, creo que es, ¿no? Y bueno, Grimberg era el que lo defendía y qué sé yo. Y tenía a Grimberg, como digo, un trabajo político chico, pero estaba ahí en San Martín. Entonces, bueno, como a todas las organizaciones, como había que hacer la unidad, se lo fue a ver también a Grimberg, y Grimberg planteó que un día quería venir Menem, que no era nadie todavía en ese momento, nada más que el caudillo riojano, pero ya se venía la lucha por la renovación ahí entre Cafiero, Grosso, Menem, todos esos que estaban ahí, ¿no? Y viene un día entonces Menem a San Martín, a la reunión esta con Grimberg y los compañeros de la organización que estábamos ahí, tanto en la Carcoa como en los otros barrios. Y bueno, esto lo cuento solamente para decir que las reuniones eran cortitas y concretas, a ver lo que se iba a hacer, pero Menem se sentó al lado del espejo y bueno, y Grimberg hablaba muy bien el abogado. Se murió joven el abogado ese. Este, Menem se seguía mirando en el espejo, entonces cuando terminaba de hablar Grimberg le decía, Carlos, ¿vos qué pensás? Y Menem se seguía mirando en el espejo y decía, ¿a vos te parece que me tendré que cortar un poquito más la patilla? ¿Cómo me veo? No, pero Carlos te preguntaba porque me quedaba mejor cuando la tenía un poquito más corrida. No, increíble, no lo podían sacar del espejo. Bueno, después fue presidente, ¿no? Pero bueno, volviendo al trabajo social, la urgencia era entonces generar el agua potable. Las personas de la villa estaban con una parasitosis tremenda por ascaris. Ascaris es una especie de bicho gusano largo, mide como 20 centímetros. Entonces cuando venían a la consulta todos tenían los bichos esos apareciendo por el intestino grueso, ¿no? Por decirlo suavemente. Había que hacer una campaña muy grande. Primero conseguir el agua potable y luego tratar con una medicación muy específica a esa parasitosis para poder poner digamos, en orden un poco la cosa. Y ahí entonces, bueno, ya era una dosis muy grande, yo ya no las podía conseguir así con los visitadores, como hacía habitualmente ahí en el hospital. Y entonces me mandé una carta, hice una nota al laboratorio que la fabricaba, que era el laboratorio ELEA. No me acuerdo la cantidad de dosis, pero yo llené el auto que tenía en ese momento, lo llené de las dosis que me dio el laboratorio ELEA para el barrio La Carcova, que fueron tremendas las que había que dar para administrársela a toda la villa por completo. Cuando conseguimos todas esas dosis, lo que necesitábamos es hacer lo que tiene que hacer ahora el gobierno cuando venga la vacuna, armar un equipo de trabajo para llegar bien a todos los lugares con lo que hay que dar. Y bueno, yo me armé con las cosas, es decir, tipos médicos del italiano, enfermeros, técnicos, cualquier, pero médicos cirujanos que nunca habían pisado una villa, qué sé yo, juntamos una fuerza de trabajo impresionante y coordinadamente fuimos y erradicamos el ascaris
de la Villa La Carcova. Fue un trabajo genial, el grupo que se hizo con el agua potable, la eliminación de los parásitos, realmente cambió ahí un poco la historia sanitaria de ese sector. Pero como anécdota también cuento que al principio yo notaba algunas cosas raras porque había algunos casos que venían medio taimados, porque no me decían nada, pero se habían hecho ver en algún otro lado y venían con algún diagnóstico medio extraño para ver si yo lo convalidaba o no. O sea, me estaban poniendo a prueba, me querían poner palos en la rueda. No solo eso, sino que me entró a aparecer en la puerta del consultorio algunas colgadas, algunas ristras de ajo y algunos símbolos raros. Y yo la verdad no sabía, no estábamos haciendo daño a nadie, al contrario, la gente nos quería muchísimo, no, ibas casa por casa, tenías que agarrar el mate, la torta frita, lo que fuera, porque era como una fiesta. Ahí nos reuníamos con todos, con mujeres que a la noche eran prostitutas, con tipos que eran chorros, que salían de la cana, pero ahí éramos todos amigos. Yo era el médico que estaba ahí ayudándolos, estábamos todos juntos y teníamos que, nos salvamos todos o no se salva nadie. Eso era un poco el tema. Y una noche, ya me estaba yendo un miércoles a la noche, era bien tarde, y me viene a buscar una gente, tenemos una señora que necesita una atención de urgencia, está muy mal, bueno, pero salgo, voy con el maletín que tenía el equipo de urgencias, qué sé yo, voy a verlo, una señora con una crisis asmática tremenda, no podía respirar, estaba absolutamente pálida, bueno, lo tenía ahí, le doy una inyección intravenosa de aminofilina, qué sé yo, me quedo ahí un rato, bueno, comienza a respirar, empieza a mejorar, bueno, le receto para que siga, bueno, los aerosoles, las cosas que tenía que seguir, y la mujer sale adelante. Cuando, a la vez siguiente que voy, me entero que esa mujer, ¿quién era? Era la curandera del barrio. Y era la de los ajos y la que me quería rajar a toda costa. Desde ese día que la saqué de la crisis asmática, se acabó la resistencia y la oposición al médico para esto. Bueno, tengo muchas anécdotas para contar de ese trabajo barrial. Creo que la podemos seguir la próxima.